Vale la pena, vale la pena. Inés y Beatriz tenían previsto que terminara un ratito antes porque ahora vamos a compartir algo. Ricardo, ahora vamos a estar con Eduardo y después el cierre de Gastón. Ricardo. No, brevemente. Hoy he empezado hablando de la importancia del evento en sí, que me parecía que era de la contribución del complejo de la carne a la sociedad en su conjunto. Coincido en gran parte con los comentarios generales de todos, pero me parecía importante lo que dije hoy. Yo creo que hoy en el mundo actual y en la sociedad uruguaya, hoy tenemos una obligación como productores y como empresarios y en general y como sector. No basta únicamente con lo que es la sostenibilidad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la rentabilidad de una empresa. Hoy hay exigencias en Uruguay y en el mundo de sostenibilidad desde el punto de vista productivo, económico, social, ambiental. Entonces, esa agenda, que nos guste o no, pero eso es parte de la posición que hay hoy en general, y es lo que muchas veces los mercados nos han reclamado, nos reclaman, y Uruguay siempre ha salido bien parado. Yo creo que nosotros es imposible pensar en un desarrollo superior sin una cadena integrada, como estaba mencionando hoy Marcelo, pero una cadena y un agronegocio incorporado y con una mayor comunión con la sociedad en su conjunto. Entonces, yo por eso celebraba quienes hemos estado en algunos cargos gremiales, que nos ha tocado tratar de comunicar y hacerlo a veces con las herramientas que teníamos. Sabemos lo difícil que es comunicar estas cosas, y por lo general a veces comunicamos y no comunicamos de la mejor manera, y muchas veces se generan efectos contrarios a lo que estamos deseando. Entonces, yo creo que acá hay información, que es un poco lo que estaba mencionando hoy Alfonso, pero existe vasta información respecto a la relevancia que tiene todo el complejo de la carne y todas las cadenas agroindustriales en el Uruguay. Después tenemos que trabajar mucho en lo que es la comunicación de estas cosas. Lograr comunicarlas de una manera amigable. Pensando en la pregunta que tú me hacías hoy, tenemos que lograr y seguir con lo que son los recambios generacionales a nivel de producción, a nivel técnico, a nivel de investigación, y todo eso se logra siendo un sector atractivo desde todo punto de vista, y un sector innovador, y un sector que abre las puertas al conocimiento. Bueno, y después lo otro que creo que es relevante, que es la parte Rafael hablaba de la educación en un término más amplio, pero creo que la educación, desde el punto de vista de lo que es la educación de lo que somos como país agropecuario en términos bien literales, el gobierno pasado sacó un libro de texto para el 8º año, que lo llevó adelante, bueno, por orden del ministro en su momento, el ministro Silveira. Rosana de la Sopa, la ingeniera Rosana de la Sopa, fue quien armó esto. Yo tuve la oportunidad de participar en algunas charlas. Creo que es fundamental. Es un libro de texto para el 8º año, que hasta incluso me animo a decir que uno a veces recurre a cosas que hay en ese libro porque son didácticas, muy bien resumidas, y es parte de nuestra identidad. Si nosotros no logramos comunicar y formar a estas nuevas generaciones de las cuales estamos hablando dentro de un sistema educacional que ponga eso arriba de la mesa, es como los idiomas, como los deportes, en las primeras etapas de la vida, es muy difícil. Yo creo que no es que estemos llegando tarde, pero sí atrasados, quizá con un mea culpa, y me incluyo también en lo que estoy mencionando de la forma de comunicar, pero creo que estamos a tiempo como país de superar este obstáculo. Y reitero, es imposible crecer sectorialmente sin una integración, una cohesión general en la sociedad y sin un entendimiento de lo que estamos haciendo. Y ahí no hay culpables. Ahí, en todo caso, seríamos todos culpables. Todos tenemos que tratar de superar ese obstáculo. Bien, Eduardo, habría contigo, luego de la apertura de Gastón, que ahora va a ser el cierre. Eduardo, un comentario final sobre diversos temas que hemos estado abordando en este conversatorio. No, en líneas generales muy contento, y la verdad que está en el acuerdo, en la discrepancia, creo que todos tenemos un punto de vista. La idea de ser un poco provocador justamente era dar el mensaje que depende de nosotros mismos. No creo que haya país que nos compre carne en el mundo que nosotros le generemos una conveniencia tal que nos va a cuidar como proveedor. O sea,
nosotros vamos a tener que empujar la agenda de la producción y la generación de riqueza. Y en ese sentido, bueno, creo que hace unos meses decía el ministro de Economía que Uruguay no es un país barato ni va a hacerlo. Y creo que razonablemente todos tenemos que estar de acuerdo, porque cuando fuimos un país barato no queremos volver a los momentos que pasamos cuando éramos un país barato. Creo que fue Tabalagarre que cuando nosotros le reclamábamos competitividad, él nos decía acceso a competitividad también. Entrar a nuevos mercados, acceder a precios donde la competencia del barrio no accede, también es competitividad. Y creo que es cierto. Y en los dos escenarios se nos van agotando los recursos y necesitamos nuevas ideas. Yo creo que me gustó mucho lo de crecimiento y desarrollo y el comentario que también hacía Rafael respecto a no perder foco en la educación. Y yo me gustaría hacer también un doble clic en lo que tiene que ver con la generación y retención de talento. ¿Está bien? Que en lo personal, esto es muy personal, lo veo mucho más a lo que es ligado, por ahí es lo natural, es lo esperable, a lo que es ligado al agro y a la ganadería de carne en particular, mucho más en el interior que en Montevideo. Por lo tanto, la importancia también de este evento en la capital. En el interior se ve cada vez más emprendedurismo de personas jóvenes que piensan en grande, vuelan por debajo del radar y mueven la aguja. Serían las tres cosas. Piensan en grande, vuelan por debajo del radar y mueven la aguja. Eso creo que está buenísimo. Y de alguna manera sería bueno que podamos seguirlo fomentando. ¿Para qué? Para producir más. ¿Para qué? Para que necesitemos cada vez menos kilos de colita de cuadril por kilo de BID. Menos kilos de colita de cuadril, kilo de molleja, por kilo de BID, de Audi, de BM o de Chevrolet. En la medida que hagamos eso, vamos a estar exportando más fotosíntesis, vamos a estar exportando más trabajo y la plata que entra de afuera la vamos a poder mover entre nosotros y no pasar entre nosotros solamente. Y ahí vamos a tener crecimiento y seguramente el ministro Dono va a estar contento. Muy bien. Gastón, un cierre para lo que, bueno, ya podríamos decir estamos terminando este conversatorio. Muy cortito, creo que fue un placer escuchar la unanimidad en muchos puntos, en muchas direcciones, y estamos en condiciones de trabajar como equipo para ir en esa línea. Me quedo con palabras sueltas. Hace poco el OPIC terminaba diciendo: precisamos más academia, más cadena, más producción. Tenemos que trabajar por la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social, la sostenibilidad ambiental. Tenemos que trabajar por el libre comercio y el multilateralismo. Tenemos que, desde INAC, muchas cosas lindas por hacer. En nuestra Junta tenemos que concentrarnos cada vez más en construir y no a poner piedra. En nuestro equipo gerencial tenemos un equipo renovado, profesional, que se tiene que seguir formando para asegurar el INAC de los próximos 25 años, no los de estos 4. Y finalmente, y haciéndome eco total, coincidiendo infinitamente con Ricardo, los invito a ir al stand INAC. Ahí hacen fila las escuelas y los niños, tomando conciencia del poder del campo, la importancia de la carne, y tenemos que empezar por ahí. Todo ha empezado por la escuela en este país. Entonces, vayamos por ese camino. Bueno, se nos fue un poco más de lo que estaba previsto. Agradecerles al público que nos ha estado acompañando, a la Asociación Rural que recibió esta